Damos la bienvenida al economista Marco Flores. Él es miembro del Foro Económico del Ecuador. Economista Flores, quisiéramos tener su valioso comentario sobre cómo está terminando el actual gobierno en su fase ya final. Un gobierno que ha hecho gala de una disciplina fiscal, de haber puesto en orden las finanzas públicas. ¿Cuál es el resultado que se va viendo? Qué gusto saludarle, Gustavo, a usted y a su audiencia, saber que se encuentran bien. Muchas gracias por esta amable invitación. Bueno, más que cómo se encuentra el gobierno al final de este mandato de 2 años, es cómo nos encontramos los ecuatorianos, los hombres y mujeres de este país, que viene más o menos a dar lo mismo, ¿no? Claro, tenemos graves problemas que todos conocemos. El tema de inseguridad, el tema de la economía. Y concretamente en su pregunta, respecto a los equilibrios fiscales y el déficit. Bueno, el gobierno habló siempre de la casa en orden, de que iba a poner la casa en orden y que íbamos a tener unas finanzas públicas ordenadas. Y no ha logrado nada de eso. La casa está realmente en desorden. Comenzando porque el presupuesto del Estado tiene un desfinanciamiento de 7.500 millones de dólares. Esto quiere decir que hay que conseguir deuda por 7.500 millones de dólares para cubrir las obligaciones presupuestarias. Infortunadamente, en el camino ese desfinanciamiento se ha agrandado porque los ingresos petroleros han caído de manera importante y los ingresos tributarios tampoco muestran ninguna mejoría respecto del año pasado. Adicionalmente, en el presupuesto del Estado, nosotros calculamos que en vez de 7.500, lo que tenemos ahora es un desfinanciamiento de 9.000 millones de dólares. El Observatorio de la Política Fiscal va más allá y habla de 10.000 millones. Yo prefiero quedarme con los 9.000. Esas cifras se refieren a este año. A este año, sí. Luego, en el presupuesto del Estado vigente, hay un rubro de 1.000 millones de dólares, por lo que en el presupuesto se llama la monetización de activos, que era fundamentalmente la venta del Banco del Pacífico. Y luego tiene 600 millones que consta en el presupuesto de bonos que el Estado ecuatoriano colocaría en los mercados internacionales para obtener el dinero. Pero los mercados internacionales están cerrados para el Ecuador desde el año 2020. Y con un riesgo país de 1.700, 1.800 puntos. Así tuviera 1.400 o 1.300, nadie va a poder entrar a los mercados. Entonces, ahí nomás tenemos 1.600 millones de dólares de desfinanciamiento adicional. Y para que la gente entienda exactamente esto del desfinanciamiento, es la plata que le falta al presupuesto del Estado para cumplir lo que el presupuesto del Estado dice que va a cumplir. Entonces, uno de los problemas que hay ahí es que la política contractiva realmente de letal austeridad fiscal que ha llevado adelante el gobierno, la llevaba, dice, para arreglar el tema del déficit fiscal y el desfinanciamiento y poner la casa en orden. Pero en realidad las cifras del Banco Central muestran que no ha ocurrido nada de eso. Y lo que sí tenemos es una fuerte desaceleración económica. Tanto, Gustavo, que el presupuesto del Estado contempla un crecimiento económico del 3.1 en el PIB. El Banco Central lo bajó al 2.6% y muy seguramente va a ser bastante inferior al 2.6%. Entonces, lo que se ahogó fue la economía, el empleo no se recupera, todavía estamos por debajo de los porcentajes de empleo adecuado del año 2019, que fue el último año previo al colapso del 2020 por pandemia y mala economía. Todavía no recuperamos ni siquiera el nivel del PIB que teníamos en el año 2019. No recuperamos los indicadores de pobreza, pobreza monetaria y pobreza por crítica que se había logrado ya hasta el año 2019. Estamos peor de lo que estuvimos en el año 2019. A esto se suma esta terrible inseguridad que no solamente asalta, sino que mata a las personas y que también tiene un grave efecto sobre la economía. Porque, y con esto concluyo, porque la economía tiene dos caras fundamentales, ¿no? Dos caras de una misma moneda, la buena economía y la seguridad. Si no tiene buena economía, no va a tener buena seguridad.
Y si no tiene buena seguridad, no va a tener buena economía. Hoy mismo estamos viendo muchos emprendimientos y empresas están saliendo del mercado o están cerrando temprano, no están contratando personal. La inversión internacional no es que ha bajado, sino que ha desaparecido. La inversión privada nacional está estancada y la inversión pública está en ruinas. Y eso es lo que reflejan las cifras oficiales. Entonces, claro, como consecuencia, tenemos también un déficit que el ministro de Finanzas dice que va a estar alrededor de 3.000 millones de dólares. Por las razones que le acabo de dar, a pesar de haber destruido la inversión pública, es decir, de haber tomado los recursos para cubrir el déficit, es muy difícil llegar a 3.000 millones. Probablemente ese déficit esté en unos 4.000 millones, algunos hablan de 5.000 millones. A mí eso no me preocupa tanto. A mí lo que me preocupa más es el tema del crecimiento económico y del empleo. Y por cierto, el de la seguridad. Este país requiere meter dinero en la economía, no solamente para alentar a la economía, para ponerla a caminar, para generar crecimiento económico con empleo, sino para rescatar los servicios públicos que están precarizados, ¿no? Sobre todo en el tema de la salud y en el área de la educación también. Y sin duda alguna, combatir la inseguridad que realmente a todos nos martiriza y que no hemos visto en el Ecuador un grado de inseguridad como el actual. Entonces, eso ¿Qué es más. herramientas, economista Flores, está utilizando el gobierno para mantener por lo menos liquidez o tratar de cerrar esa brecha fiscal? Bueno, no la ha podido cerrar ni la va a poder cerrar. Y no la va a poder cerrar porque como no hay crecimiento económico adecuado, mire, entre los últimos 6 años, porque siempre es bueno tomar un periodo, entre el año 2017 y el año 2022, la economía, o sea, el PIB, creció en promedio anual 0,5%. El promedio de esos mismos 6 años de la tasa de crecimiento poblacional del Ecuador fue 1,5%. Es decir, la economía creció 3 veces menos que la tasa de crecimiento poblacional. Pero algo más, en estos 6 años, 2017 a 2022, en que el PIB crece solamente 0,5%, para poder salir, para poder mantener el empleo y poder generar nuevo empleo y empezar a reducir pobreza, la economía necesita crecer en el Ecuador al menos 5% anual de manera sostenida en el tiempo. Y ha crecido 0,5 y no 5%, sino ha crecido 10 veces menos. ¿Cómo se llena la brecha de un crecimiento que es muy inferior a la tasa de crecimiento poblacional? ¿Cómo se llena la brecha de un crecimiento de la economía que es 10 veces inferior a lo que el país requiere? Se llena con pobreza, se llena con subempleo, se llena con migración, más de 200.000 personas confirmadas. Y estamos hablando de la migración registrada, ¿no? Han salido del país. Entonces, esa es la situación que tenemos, ¿no? Hay que dar un cambio fundamental a la economía. Es lo que hemos venido hablando desde hace tanto tiempo, pero el gobierno ha tenido otras prioridades, otra forma de enfocar la política económica, pero lo que importa son los resultados. Y luego de 6 Ha años, echado, economista Flores, mano el gobierno a fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ha sido históricamente caja chica de los gobiernos. Encierra algo de este proyecto ley que enviaría a la Corte Constitucional el gobierno sobre finanzas públicas. sí, hablando del seguro social, el gobierno le ha colocado ya bonos al seguro social por 1.400 millones de dólares. Este es un tema importante porque ese desfinanciamiento que yo le hablaba, de 7.500 millones de dólares, original, que yo creo que ahora estará en 9.000, pero quedémonos con la cifra original del presupuesto de 7.500. Más o menos un 45% proviene de financiamiento interno y el resto de financiamiento externo. Hablemos mitad. Mitad de interna, mitad de externa. Y el gobierno no ha conseguido más de 2.000 millones de dólares. Entonces, una de las cosas que va a recibir el próximo gobierno es un enorme desfinanciamiento que no se va a poder conseguir en los meses que faltan para que termine el año. Con suerte podremos conseguir la mitad. Pero ¿y los otros 4.000 millones?
Entonces, lo que le viene al próximo gobierno es una situación realmente muy complicada, pero más que al próximo gobierno, a nosotros, a los que vivimos aquí. Entonces, el cambio de política es imperativo, ¿no? Es imperativo impulsar el crecimiento económico, y no cualquier crecimiento, sino un crecimiento económico con empleo, generar condiciones para atraer inversión, comenzando por la nacional. Y para eso, lo que necesitamos de inicio es una boya salvavidas. Y esa boya salvavidas, cuando usted tiene la inversión privada en el estado que esté en el Ecuador, cuando no tiene crecimiento económico, cuando estamos hablando de la inseguridad que tiene el país, los servicios públicos precarizados, en fin, todas las penurias que conocemos. Esa boya salvavidas en estas circunstancias solo la puede dar el Estado. Y ahí es que nosotros hemos planteado, y lo venimos diciendo desde hace 2 años, que se tome una parte de la Reserva Internacional para invertir en todas estas cosas que hacen falta. Háblenos sobre las connotaciones de la Reserva Internacional. ¿Cuál es el monto que se tiene como Reserva Internacional? ¿Cómo la está manejando el gobierno? ¿Para qué está destinando si es que llega a utilizarla el actual gobierno? Y además sobre esas intenciones de los 2 candidatos finalistas a la presidencia de la República de utilizar parte de estas reservas. Bueno, lo fundamental es utilizar parte prudente de la reserva, porque no es lo mismo tener una reserva de 9.000 billones a tener una reserva de 4.000. Nosotros pensamos que el cálculo debe estar alrededor de 2.000, 2.500 millones. Yo personalmente me quedaría con 2.000. Pero hay que saber en qué se utiliza, ¿no? Por eso es que nosotros proponemos se constituye un fideicomiso, donde vayan estos fondos, 2.000 millones, por ejemplo, de la Reserva Internacional, y otros fondos que puede tener el Ecuador, para tener un paquete reactivador de la economía, es decir, hacer las cosas de las que hablé hace un momento. Ahora, ¿qué ha pasado en el último año? Y más específicamente desde enero de este año hasta el mes de agosto, que es la última publicación del Banco Central. Mire, yo he hecho algunos trabajos sobre estos que los he puesto en el Twitter. Hoy en la mañana puse uno adicional sobre el tema de a dónde fueron los fondos de la reserva. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La reserva ha caído en 2.652 millones de dólares. Entre agosto del año pasado y agosto de este año, la reserva ha perdido 2.651 millones de dólares. ¿A qué se debe esto? Luego le puedo explicar a dónde ha ido la plata. Pero ¿a qué se debe esto? Se debe fundamentalmente a 2 cosas. Primero, a que el Ecuador no tiene crecimiento económico adecuado. Entonces, el SRI no recauda más, el seguro no puede recaudar más porque tiene una actividad económica, si no en contracción, en franca desaceleración. Y desgraciadamente se recauda menos. Pero además, tiene apenas un 35% de la población económicamente activa con empleo adecuado. El resto de la gente está en el subempleo o está migrando. Mire, el INEC, en las cifras que publica el INEC, dice que el salario promedio de los ecuatorianos que tienen la suerte de tener trabajo, el salario real, es $295 mensuales. Entonces, un punto sustantivo aquí es que no hay crecimiento económico adecuado. El crecimiento económico es clave en una economía. El Ecuador además ha retrocedido en términos del ingreso per cápita 10 años. El ingreso per cápita de los ecuatorianos actualmente es inferior al que teníamos hace 10 años. Esto es realmente malo, ¿no? y problemático. Entonces, un primer punto de por qué no se amplían las reservas internacionales por falta de crecimiento económico. Y luego, porque este gobierno particularmente, más incluso que el gobierno del señor Moreno, la forma que tenía de ampliar las reservas internacionales tenía 2 partes. Primero, sacrificando la inversión pública y luego solamente con más deuda externa. De hecho, el crecimiento de la deuda externa ha sido dramática. Actualmente el Ecuador está debiendo 79.700 millones de dólares, prácticamente 80.000 millones. Entonces hay un crecimiento sustantivo de la deuda pública. Y cuando usted tiene una deuda pública tan grande y no tiene crecimiento, ¿qué hacen los gobiernos? Destruyen inversión, toman los recursos de la inversión, de la salud, de la educación, en fin, y lo utilizan para pagar la deuda externa. En el presupuesto del Estado, Gustavo,
se aprobó un plan anual de inversiones de 1.871 millones de dólares para este año. El ministro de Finanzas lo ha bajado y más o menos anda ahora en 1.650 millones de dólares. Eso es lo que está codificado ahora, ya luego de esa reducción. ¿Sabe cuánto se ha desembolsado de este total? 220 millones de dólares. O sea, apenas un 12% hasta el mes de agosto. Es terrible, terrible. Por eso usted tiene los hospitales desabastecidos, por eso tiene la situación de inseguridad que tiene, porque no puede ofrecer los recursos necesarios. El gobierno, ¿qué ha hecho? Ha tomado esos recursos para pagar deuda. Por eso esta reducción de 2.650 millones de dólares, ¿a dónde fue la plata? Fueron a dos partes. Fundamentalmente a cubrir el déficit, porque el Seguro Social retiró depósitos del Banco Central que son parte de la reserva y le compró bonos al Estado ecuatoriano por 1.400 millones de dólares, ayudándole a financiar el desfinanciamiento. Pero luego, más de 2.300 millones de dólares fueron al exterior en pago de la deuda externa. En el trabajo que le mencioné, que está publicado, están las cifras y está la explicación respectiva. Entonces, imagínense usted que esos recursos salieron directamente de la Reserva Internacional y por eso la Reserva Internacional tiene una caída tan sustantiva. Esto en el sector público, economista Flores, ¿y qué está pasando con el sector privado? Hay una fuga de capitales de grupos comerciales, industriales de Ecuador o de los bancos privados, como señalaba la exgerente del Banco Central, Verónica Artola. Lo que decía la señora Artola es que han salido 250 millones de dólares en divisas. No son 250 millones de dólares. De enero acá han salido más de 2.300 millones de dólares solamente por el pago de la deuda. Claro, ella decía 250 millones mensuales. Probablemente se refería al mes, ella, ¿no? Hay un informe que publica mensualmente el Banco Central que se llama La gestión de liquidez de los intermediarios financieros. Usted puede ver ahí cuánto entró y cuánto salió. En términos netos, es decir, lo que ingresa menos lo que sale, es más lo que ha salido, como le digo, como en 2.300 millones de dólares, ¿no? Ahora, ese dinero debía haber sido repuesto. ¿Cómo se repone ese dinero? Se repone con crecimiento económico. Pero el gobierno lo venía reponiendo con deuda. Como tiene dificultad para contratar deuda, no ha podido reponer los recursos. De ese nivel de desfinanciamiento al que le hablé de 7.500, el presupuesto prevé utilizar más o menos la mitad de esa nueva deuda que debería adquirir en pagar vieja deuda. Y y la otra mitad en los gastos que requiere el presupuesto del Estado. El problema es que no ha conseguido ese financiamiento. Lo que ha conseguido es lo que le ha dado el Seguro Social, algo que han desembolsado los multilaterales, que no es mucho, y pare de contar. Bueno, bonos que le ha comprado la banca, le vendieron también 250 millones de dólares al COSEDE, que es la institución que asegura los depósitos de los depositantes en los bancos privados. Pero el desfinanciamiento es grande. Entonces no ha podido restituir los recursos de la Reserva Internacional y por eso se produce la caída. Ahora, ¿cómo está el sistema financiero nacional? Está bien. Está bien, mire, la liquidez total de la economía, es decir, toda la plata que hay en la economía ecuatoriana, más o menos 76.000, casi 77.000 millones de dólares. De esos 56.000 millones, 500.000 pertenecen a las instituciones financieras. Yo chequeo regularmente la situación de los depósitos en cuenta corriente, la situación de los depósitos a plazo y de los depósitos a término, en general de las instituciones financieras, particularmente de los bancos. Donde hay que poner más bien mayor atención, no porque haya ningún problema, sino porque la regulación debe, en mi concepto, ser más estricta en el lado de las cooperativas. Pero los bancos, en términos del promedio, están bien. No se olvide que hay 24 bancos, pero los recursos están concentrados en 4 o 5, en el mejor de los casos de ellos, que tienen el 60% de los depósitos y tienen más o menos el 60% del volumen de crédito. Los otros se mantienen, están trabajando, pero están muy lejos de los bancos mayores, digamos así.
La dolarización está bien, no tiene problemas. Ahí hay una ¿No mentira. vislumbra usted riesgos en el mediano y largo plazo? No, para nada. Y mire, yo le quiero dar tranquilidad a la gente porque yo oigo a varias personas que, sobre todo en época de campaña, esto sucede generalmente en las campañas electorales, le asustan a la gente diciendo que si se toman recursos de la Reserva Internacional, se pone en peligro la dolarización. No tiene que ver nada la una cosa con la otra. La Reserva Internacional no sostiene la dolarización. Imagínese usted, los bancos, las instituciones financieras privadas en general, tienen depositado en el Banco Central 5.000 millones de dólares. La mayor parte es de los bancos, tienen como 4.000. Pero los bancos tienen 57.000 millones de dólares de depósitos del público. ¿Quién puede pensar que esos 4.000 millones sostienen los 57.000 millones? Lo que sostiene la dolarización y lo que sostiene los depósitos de los bancos, porque la liquidez de los bancos no es más del 25% de todos los depósitos, sumando todo lo que tienen. Lo que sostiene es la confianza en el sistema financiero y algo que nosotros observamos en lo que llamamos la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esa cuenta de la balanza de pagos registra la plata que sale del Ecuador y la plata que ingresa. Y esa cuenta está bien, está bien. Pero además, los bancos están trabajando normalmente, digamos así, siguen haciendo muy buenas utilidades, sobre todo los 4 o 5 primeros bancos. Entonces, no tiene que ver la dolarización con esto. Y claro, lo que necesitamos es mayor actividad económica, crecimiento económico efectivo, para que incluso esto se robustezca, para ampliar las líneas de crédito, para bajar las tasas de interés. Eso es lo que no ha habido durante 6 años. Y en mi concepto, y debo ratificarlo, no ha habido porque la dirección de la política económica es equivocada. Y no de ahora, desde hace 6 años. Quiero agradecerle mucho por habernos acompañado y pasar revista a la economía ecuatoriana, economista Flores. Un gusto saludarlo. Declaraciones del economista Marco Flores, miembro del Foro Económico del Ecuador.